Mi nombre es Teodoro Morales. Tengo 73 años y mi nuera me gritó, «No pagas, no duermes aquí». Y la noche siguiente no tuvo techo. Pero lo que ella no sabía es que esa casa donde había vivido gratis durante 6 años tenía un propietario que había estado documentando cada abuso durante meses, preparando algo que cambiaría su vida para siempre. Imagínate la escena. Miércoles por la noche, después de un día agotador trabajando en mi pequeño taller de reparación de bicicletas, llego a mi propia casa, la casa que construí con mis manos hace 35 años, y encuentro a mi nuera Alejandra esperándome en la puerta con una cara de pocos amigos. «Teodoro», me dice sin siquiera saludarme, «necesitamos hablar. Sentate acá porque tengo que explicarte algunas cosas sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Me explicó que habían decidido empezar a cobrarme gastos de convivencia por vivir en mi propia casa. 500 pesos por semana por el uso de la cocina, 300 por el baño, 200 por la electricidad que consumía en mi cuarto. «Alejandra», le dije tratando de mantener la calma, «esta es mi casa. Yo la construí. Yo pago las cuentas. Yo tengo el título de propiedad. ¿Por qué tendría que pagarte por vivir en mi propia casa?» Su respuesta fue algo que jamás voy a olvidar, porque nosotros somos los que mantenemos esta casa funcionando. Yo cocino, limpio, organizo todo. Vos solo ocupás espacio y gastás recursos. Así que es muy simple. No pagas, no duermes aquí. Esas palabras fueron como un martillazo en la cabeza. Mi propia nuera me estaba cobrando alquiler por vivir en la casa que yo había construido ladrillo por ladrillo. La casa donde había criado a mi hijo Gonzalo después de quedar viudo. La casa donde había trabajado noches enteras arreglando bicicletas para pagar sus estudios universitarios. Esa noche, acostado en mi cama mientras escuchaba a Alejandra y Gonzalo discutir en voz baja en el cuarto de al lado, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi nuera creía que podía cobrarme por vivir en mi propia casa, estaba a punto de aprender una lección que nunca iba a olvidar. Al día siguiente hice una llamada que ninguno de ellos esperaba. Una llamada que les iba a enseñar que nunca hay que subestimar a un viejo que conoce perfectamente sus derechos y que ya no está dispuesto a tolerar abusos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que la gratitud no se puede dar por sentada y que vivir gratis en casa ajena tiene reglas que no se pueden violar. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Alejandra no siempre fue la de un suegro maltratado por una nuera abusiva. Cuando Gonzalo me presentó a Alejandra hace 8 años, me pareció una chica inteligente y ambiciosa. Trabajaba como empleada administrativa en una mutual y estudiaba para recibirse de técnica en seguridad e higiene. Parecía una buena compañera para mi hijo. Gonzalo había heredado mi habilidad manual y trabajaba como plomero independiente. Entre su trabajo y el sueldo de Alejandra, vivían cómodamente en un departamento cerca del centro. Durante los primeros años nuestra relación fue cordial pero distante. Los problemas empezaron hace 6 años, cuando Alejandra quedó embarazada de mellizos. El embarazo fue complicado, con mucho reposo, y tuvo que dejar de trabajar varios meses antes del parto. Con un solo sueldo y los gastos médicos, Gonzalo y Alejandra empezaron a tener dificultades económicas. Un día vinieron a casa con una propuesta que parecía razonable. «Papá», me dijo Gonzalo, «¿qué te parece si nos mudamos acá temporalmente? Alejandra necesita ayuda con los bebés y nosotros podríamos ahorrar el alquiler para cuando nazcan las nenas». Por supuesto que acepté. Eran mis primeros nietos, mi hijo necesitaba apoyo, y yo tenía espacio de sobra en esta casa grande. Pensé que sería algo temporal, hasta que Alejandra se recuperara del parto y volviera a trabajar. Nacieron Sofía y Valentina, 2 nenas hermosas que se convirtieron en la luz de mis ojos. Durante los primeros meses, efectivamente, Alejandra necesitó mucha ayuda. Yo me encargaba de las compras, cocinaba para todos, ayudaba con el cuidado nocturno de las bebas. Pero cuando las nenas cumplieron 6 meses y Alejandra estaba completamente recuperada, no hubo conversación sobre volver al departamento. Más bien al contrario,
Alejandra empezó a comportarse como si mi casa fuera su hogar permanente. Empezó reorganizando la cocina según su criterio. Después, modificó la distribución de los muebles del living. Luego decidió que mi cuarto era demasiado grande para una sola persona y que deberían convertir la mitad en cuarto de juegos para las nenas. Cuando le preguntaba por qué hacía cambios sin consultarme, su respuesta siempre era la misma. Teodoro, una casa con bebés necesita estar organizada de manera práctica. Vos viviste solo demasiado tiempo y perdiste la noción de cómo debe funcionar un hogar familiar. Su actitud hacia mí también cambió drásticamente. Durante el embarazo me trataba con respeto, incluso con cierto cariño, pero una vez instalada en mi casa, empezó a tratarme como si fuera un huésped molesto que ocupaba espacio. Mis horarios de comida tuvieron que adaptarse a los de las nenas. Mi programa de televisión favorito fue reemplazado por dibujos animados. Mi sillón del living se convirtió en el lugar donde Alejandra amamantaba. Poco a poco, fui perdiendo espacios en mi propia casa. Hace 4 años tuve un problema de salud que me obligó a estar en cama varios días. En lugar de cuidarme, Alejandra aprovechó mi debilidad para hacer cambios más drásticos en la casa. Cuando me recuperé, descubrí que había tirado muebles que tenían valor sentimental para mí. La mesa donde mi difunta esposa, Beatriz, desayunaba todas las mañanas. El sofá donde Gonzalo se quedaba dormido viendo televisión cuando era chico. Alejandra, le pregunté, ¿dónde están mis muebles? Los tiré, me respondió sin la menor muestra de culpa. Estaban viejos, rotos, no servían para nada. Necesitaba espacio para las cosas de las nenas. Ese fue mi primer impulso de echarlos de casa. Pero Gonzalo me pidió paciencia. Papá, me dijo, Alejandra está estresada con las nenas. Dale tiempo, va a mejorar cuando se acostumbre a la rutina. Durante los 2 años siguientes, la situación empeoró progresivamente. Alejandra no solo se apropió de mi casa, sino que empezó a tratarme como si fuera su empleado doméstico. Me daba órdenes sobre cuándo podía usar el baño, cuándo podía cocinar, cuándo podía recibir visitas. Si algún amigo venía a visitarme, Alejandra les hacía caras largas hasta que se sintieran incómodos y se fueran. También empezó a controlar mis gastos. Cuando llegaba de hacer las compras, revisaba cada producto y me criticaba por cualquier cosa que considerara innecesaria. Teodoro, ¿para qué compraste esto? En esta casa hay que ahorrar, no podés gastar en caprichos. Caprichos. Llamaba caprichos a mis gustos personales, a los productos que había comprado durante décadas, a las pequeñas cosas que me daban placer en mi vejez. El año pasado, cuando las nenas empezaron el jardín de infantes, pensé que Alejandra volvería a trabajar y que tal vez mejoraría su actitud, pero decidió quedarse en casa para ocuparse mejor de la familia. Teodoro, me dijo cuando le pregunté sobre sus planes laborales, ahora mi trabajo es ser ama de casa y madre full time. Es más importante que cualquier empleo que pueda conseguir afuera. Ama de casa en mi casa. Madre full time, mantenida por mi jubilación y el trabajo de su marido, pero sin ningún reconocimiento hacia quien les había dado el techo, la comida, los servicios. Los últimos 6 meses fueron insoportables. Alejandra estaba cada vez más exigente, cada vez más autoritaria. Me trataba como si fuera un inquilino molesto, al que había que tolerar por obligación familiar. Cuando quería usar la cocina para prepararme algo especial, me decía que esperara porque ella tenía que cocinar para la familia real. Cuando quería invitar a mi hermana a almorzar, me decía que avisara con 1 semana de anticipación, para que ella pudiera planificar el menú. Hace 3 meses empezó a insinuar que yo tenía que colaborar más con los gastos de la casa, que mi jubilación de 80,000 pesos mensuales era suficiente para aportar algo más significativo al presupuesto familiar. Teodoro, me decía, Gonzalo se mata trabajando para mantener a toda la familia. Vos podrías ayudar un poco más, ¿no te parece? No es justo que él cargue con todos los gastos, como si las cuentas de luz, gas, teléfono, internet que yo pagaba religiosamente no existieran, como si la comida que compraba todas las semanas fuera invisible, como si el hecho de vivir gratis en mi casa no fuera ya una contribución suficiente. Pero el miércoles de la semana pasada llegó el límite.
Alejandra me esperó en la puerta para informarme que habían decidido cobrarme gastos de convivencia. 1,000 pesos por semana por el privilegio de vivir en mi propia casa. Cuando le expliqué que la casa era mía, que yo pagaba las cuentas principales, que ellos vivían gratis desde hacía 6 años, su respuesta fue despótica. No pagas, no duermes aquí. Esa noche reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante 6 años había tolerado que Alejandra se apropiara de mi casa, que tirara mis muebles, que me tratara como un empleado. Había aguantado humillaciones por amor a mis nietas, por no querer crear conflictos familiares. Pero había llegado el momento de poner límites. Si Alejandra creía que podía cobrarme por vivir en mi propia casa, estaba muy equivocada, y estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible. El jueves por la mañana fui directo al estudio del abogado Sánchez, que había manejado la compra de mi casa décadas atrás. «Doctor», le dije, «necesito que me ayude con un problema de ocupación ilegal de mi propiedad». Le expliqué toda la situación. Como Alejandra y Gonzalo habían venido a vivir temporalmente y se habían quedado 6 años. Como Alejandra se había apropiado de mi casa y ahora quería cobrarme por vivir en ella. «Don Teodoro», me dijo el doctor Sánchez, «legalmente su hijo y su nuera son ocupantes precarios de su propiedad. Usted tiene derecho a pedirles que se vayan en cualquier momento. Como no hay contrato de alquiler, no hay protección legal para ellos». «¿Y cuál sería el procedimiento?», le pregunté. «Es simple», me respondió. «Usted les notifica formalmente que deben desalojar la propiedad en un plazo determinado. Si no se van voluntariamente, podemos iniciar un juicio de desalojo express». Me explicó que como era mi vivienda principal y ellos eran ocupantes sin derecho, el proceso legal sería rápido. En 30 días podrían estar afuera si no se iban por las buenas. También me sugirió documentar todos los abusos que había sufrido, todas las modificaciones que habían hecho sin autorización, todos los gastos que yo cubría. Esa documentación serviría para acelerar el proceso legal si era necesario. Esa misma tarde, contraté a un escribano para que fuera a notificar el desalojo. El documento era claro. Alejandra, Gonzalo y las nenas tenían 15 días para desalojar voluntariamente la propiedad. Si no lo hacían, enfrentarían un juicio legal que terminaría con su expulsión forzosa. El viernes por la tarde, cuando llegué del taller, encontré a toda la familia esperándome con caras de shock. Gonzalo tenía el papel del desalojo en la mano y me miraba como si no me conociera. «¿Qué es esto, papá?», me preguntó mostrándome el documento. «Es exactamente lo que dice, Gonzalo. Ustedes tienen 15 días para buscar otro lugar donde vivir. Esta es mi casa, y ya no son bienvenidos acá». «Estás loco», gritó Alejandra. «No podés echarnos. Vivimos acá hace 6 años. Las nenas crecieron en esta casa. Vivieron acá 6 años porque yo se los permití. Pero ayer me dejaste muy claro que querías cobrarme por vivir en mi propia casa. Ahora vas a descubrir quién es realmente el dueño». «Papá, no podés hacer esto», me suplicó Gonzalo. «Somos tu familia. Sofía y Valentina son tus nietas. Por supuesto que son mis nietas y las voy a querer siempre. Pero eso no les da derecho a ustedes de maltratarme en mi propia casa». La conversación duró 2 horas y fue desgarradora. Alejandra alternaba entre gritarme que era un viejo loco y rogarme que reconsiderara la decisión. Gonzalo trataba de mediar, pidiendo tiempo para buscar una solución. Pero yo tenía la decisión tomada. Durante 6 años había sido demasiado tolerante, demasiado generoso, demasiado paciente. Había llegado el momento de recuperar mi casa y mi dignidad. Las nenas, que tenían 5 años, no entendían muy bien qué estaba pasando. Solo sabían que los adultos estaban discutiendo y que de alguna manera tenían que mudarse de la casa donde habían vivido toda su vida. «Abuelo», me preguntó Sofía esa noche, «¿por qué tenemos que irnos? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo, pero su mamá y su papá necesitan aprender a vivir en su propia casa, no en la casa del abuelo». Los 15 días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Alejandra trataba de convencerme de que todo había sido un malentendido, que ella nunca había querido faltarme el respeto, que podíamos arreglar las cosas y seguir conviviendo.
También intentó usar a las nenas como herramienta de chantaje emocional. Teodoro, me decía, pensá en Sofía y Valentina. Ellas van a sufrir mucho si las sacás de la única casa que conocen. ¿Realmente querés hacerle eso a tus nietas? Ese chantaje emocional me dolía, pero no podía cambiar mi decisión. Las nenas iban a adaptarse a vivir en otro lugar, pero si yo no ponía límites ahora, ellas iban a crecer viendo cómo su madre maltrataba a su abuelo sin consecuencias. Gonzalo también trató de negociar. Papá, me dijo, entiendo que Alejandra se equivocó, pero danos una segunda oportunidad. Podemos establecer reglas claras, dividir responsabilidades, hacer que la convivencia funcione para todos. Gonzalo, le respondí, durante 6 años traté de que la convivencia funcionara. Durante 6 años toleré que tu mujer se apropiara de mi casa y me tratara como basura. Ya tuvieron su oportunidad. A los 10 días del plazo, Alejandra había conseguido alquilar un departamento pequeño cerca del centro. Era mucho más chico que mi casa, pero era lo que podían pagar con el sueldo de Gonzalo. El último día del plazo, un camión de mudanza llegó a buscar sus cosas. Ver cómo sacaban los muebles de las nenas, sus juguetes, su ropita, me partía el corazón. Pero también sabía que era necesario. Alejandra se fue sin dirigirme la palabra. Ni siquiera me miró cuando subió al auto con las nenas. Gonzalo me abrazó en la puerta y me dijo, «Papá, espero que sepas lo que estás haciendo. Espero que no te arrepientas». «Hijo», le respondí, «espero que algún día entiendas por qué lo hice. Y espero que aprendas a poner límites cuando tu propia familia te falta el respeto». Esa noche me quedé solo en mi casa por primera vez en 6 años. El silencio era profundo después de tanto tiempo de voces de niñas, televisión, movimiento constante. Pero no era un silencio triste, era un silencio de liberación. Caminé por todas las habitaciones, recuperando espacios que había perdido. Volví a poner mis muebles donde me gustaba, recuperé mi sillón favorito, pude ver mis programas de televisión sin que nadie me criticara. Los primeros días fueron de adaptación. Tenía que acostumbrarme a cocinar solo otra vez, a manejar la casa sin el ruido constante de una familia numerosa. Pero poco a poco redescubrí placeres que había olvidado. Podía levantarme a la hora que quería. Podía usar la cocina cuando se me antojaba. Podía invitar a mis amigos sin pedir permiso. Podía gastar mi dinero en lo que me gustara sin que nadie me criticara. También descubrí que económicamente estaba mucho mejor. Sin tener que mantener a 4 personas, mi jubilación me alcanzaba no solo para los gastos básicos, sino para darme gustos que hacía años no podía permitirme. Me compré herramientas nuevas para el taller, arreglé cosas de la casa que había postergado por falta de dinero, incluso pude empezar a ahorrar otra vez, algo que no había podido hacer en 6 años, pero lo más importante fue que recuperé mi dignidad. Durante años me había acostumbrado a ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Había normalizado las órdenes, las críticas, las humillaciones. Ahora, en mi casa ordenada según mis gustos, con mis horarios, con mis reglas, volví a sentirme como Teodoro Morales, no como el abuelo molesto que estorbaba en la casa de su nuera. 3 meses después del desalojo, recibí la primera llamada de Gonzalo. «Papá», me dijo, «las nenas te extrañan mucho. Sofía pregunta por vos todos los días. ¿Podríamos arreglar algo para que las veas?» «Por supuesto que quiero ver a mis nietas», le dije. «Pueden venir a visitarme cuando quieran, pero con condiciones claras. Vienen a mi casa porque es mi espacio privado, y cualquier falta de respeto significa que se terminan las visitas». «¿Y Alejandra?», me preguntó. «Alejandra puede venir a buscar y traer a las nenas, pero no entra a mi casa hasta que me pida perdón sinceramente por 6 años de maltrato». Las nietas empezaron a visitarme los sábados por la tarde. Al principio venían con Gonzalo, que esperaba en el auto, pero después de algunas visitas empezaron a venir solas en bicicleta desde su departamento. Esas visitas se convirtieron en lo mejor de mi semana. Sin la tensión de la convivencia forzada, sin el estrés de ser maltratado constantemente, podía concentrarme en ser un buen abuelo durante las horas que pasábamos juntos. Sofía y Valentina me contaban de su nueva escuela, de sus amigas, de las cosas que estaban aprendiendo. Yo les enseñaba a arreglar bicicletas,
les cocinaba sus comidas favoritas, les leía cuentos antes de que se fueran. «Abuelo», me dijo Valentina un sábado, «¿por qué ya no vivimos todos juntos? Porque a veces los adultos necesitan tener su propio espacio, mi amor. Pero eso no significa que nos queremos menos. Solo significa que nos vemos cuando realmente queremos estar juntos». Hace 6 meses Gonzalo vino solo a visitarme. Era la primera vez que hablábamos cara a cara desde el día del desalojo. Se veía más maduro, más responsable, como si los meses de independencia forzosa lo hubieran hecho crecer. «Papá», me dijo, «vine a reconocer que tenías razón. Alejandra se comportó mal durante todos esos años. Yo tendría que haber puesto límites mucho antes. Tendría que haberte defendido». También me contó que la experiencia de vivir independientemente había sido difícil pero educativa. Tener que pagar alquiler, mantener un hogar, hacerse cargo de todos los gastos, les había dado una perspectiva nueva sobre lo que yo había estado haciendo por ellos durante 6 años. Alejandra tuvo que volver a trabajar, me siguió contando. Al principio se resistía, pero ahora dice que le gusta tener su independencia económica otra vez. Se siente más útil, más valorada. Esa información me alegró. Durante años, Alejandra había estado ociosa en mi casa, sin responsabilidades reales, sin desafíos. Eso probablemente había contribuido a su actitud controladora y despótica. «¿Y cómo están las nenas?», le pregunté. «Se adaptaron mejor de lo que esperábamos», me respondió. «Al principio extrañaban mucho la casa grande, pero ahora ya se acostumbraron y valoran más las visitas al abuelo porque saben que son especiales». Gonzalo también me pidió perdón por no haber defendido mis derechos durante todos esos años. «Papá», me dijo, «yo sabía que Alejandra a veces se pasaba de la raya contigo, pero era más fácil pedirte que tuvieras paciencia que enfrentarla a ella». Esa admisión era importante. Me demostró que Gonzalo había reflexionado sobre su propio rol en la situación y que había aprendido lecciones sobre lealtad familiar y responsabilidad. Hace 3 meses, algo inesperado sucedió. Alejandra vino sola a mi casa. Fue la primera vez que la veía desde el día de la mudanza. Se veía diferente, más delgada, más seria, como si los meses de trabajo y responsabilidad la hubieran cambiado. «Teodoro», me dijo cuando le abrí la puerta, «vine a pedirte perdón. Sé que no tengo derecho a estar acá después de todo lo que pasó, pero necesitaba decirte que me doy cuenta de mis errores». Su disculpa duró media hora. Reconoció que había abusado de mi generosidad, que se había apropiado de mi casa, que me había tratado con una falta de respeto inexcusable. También admitió que había perdido la perspectiva sobre el valor del trabajo y del sacrificio. «No vine a pedirte que nos recibas de vuelta», siguió diciendo. «Vine porque necesitaba que supieras que entiendo lo que hice mal y porque quiero que las nenas puedan tener una relación normal con su abuelo». Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que las cosas entre nosotros iban a ser diferentes de ahora en adelante, que podíamos intentar reconstruir una relación de respeto mutuo, pero que mi casa seguía siendo mi refugio privado. También le expliqué que mis nietas siempre serían bienvenidas, que ella podría venir a buscarlas cuando fuera necesario, pero que mi hogar tenía reglas que no se podían violar. Desde esa conversación, la relación familiar mejoró gradualmente. Alejandra cumplió su palabra. Nunca volvió a pedirme que los recibiera en casa. Nunca trató de manipular la situación a través de las nenas. Nunca volvió a faltarme el respeto. Incluso empezó a mostrar gestos de agradecimiento que nunca había tenido durante los 6 años de convivencia. Cuando venía a buscar a las nenas, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo del supermercado, si podía ayudarme con algún trámite. Para mi cumpleaños 74, que fue hace 2 meses, toda la familia vino a saludarme. Trajeron una torta casera que había hecho Alejandra y regalos que habían elegido las nenas. «Teodoro», me dijo Alejandra cuando me entregó su regalo, «sé que no puedo recuperar todos los años que te traté mal, pero quiero que sepas que ahora valoro todo lo que hiciste por nosotros. Esta foto es para que tengas a las nenas siempre cerca». Era una foto familiar hermosa, donde estábamos todos juntos, pero tomada en el departamento de ellos, no en mi casa.
Era su manera de reconocer que habíamos encontrado una nueva forma de ser familia, unidos pero independientes. El mes pasado, Sofía y Valentina me hicieron una propuesta que me emocionó. Abuelo, me dijeron, podemos hacer una huerta en tu patio. Queremos plantar tomates y lechugas como hacías con papá cuando era chico. Por supuesto que acepté. Trabajar en la huerta con mis nietas se convirtió en nuestra actividad favorita de los sábados. Ellas aprenden sobre plantas y paciencia. Yo redescubro la alegría de enseñar y compartir conocimientos. Mientras plantábamos semillas de tomate la semana pasada, Valentina me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo, me gusta más venir a visitarte ahora que cuando vivíamos acá. Antes siempre había problemas y discusiones. Ahora cuando venimos es solo para estar juntos. Esa observación de mi nieta de 6 años me confirmó que había tomado la decisión correcta, que a veces es necesario romper dinámicas tóxicas para encontrar formas más sanas de relacionarse. Hoy, un año después de aquella noche cuando Alejandra me gritó que si no pagaba no durmiera en mi casa, puedo decir que mi vida es infinitamente mejor. Tengo mi hogar de vuelta, mi dignidad restaurada y una relación más genuina con mi familia. Pero este proceso de reconstrucción familiar no fue nada fácil. Los primeros meses después del desalojo estuvieron llenos de momentos difíciles, de dudas sobre si había hecho lo correcto, de noches en que me preguntaba si no había sido demasiado duro con mis nietas. La primera Navidad después del desalojo fue especialmente complicada. Durante 6 años había pasado las fiestas con las nenas corriendo por toda la casa, con el árbol armado en el living grande, con la mesa familiar llena de regalos y comida. Esta vez iba a estar solo. 3 semanas antes de Nochebuena, Gonzalo me llamó. Papá, me dijo, ¿qué vas a hacer para las fiestas? Las nenas preguntan si van a poder verte en Navidad. No queremos que pases solo. Le dije que estaba considerando ir a cenar a lo de mi hermana Julia, que me había invitado a pasar las fiestas en su casa. Pero la verdad era que no tenía ganas de viajar, de explicar toda la situación familiar a parientes que no conocían los detalles. Al final, Gonzalo y yo arreglamos que las nenas vinieran a pasar la tarde del 24 conmigo, antes de ir a cenar con Alejandra. Fue una decisión que resultó perfecta para todos. Esa tarde de Nochebuena, Sofía y Valentina llegaron con regalitos que habían hecho en el jardín de infantes. Sofía me trajo un dibujo de nosotros dos, arreglando bicicletas. Valentina me regaló un portarretratos decorado con brillantina, donde había puesto una foto nuestra trabajando en la huerta. Abuelo, me dijo Sofía mientras tomábamos chocolate caliente, esta casa se siente muy grande y muy silenciosa sin nosotras. ¿No te da miedo estar solo acá? A veces sí, mi amor, le respondí con honestidad, pero también me siento en paz. Cuando uno vive sin peleas, sin gritos, la soledad es diferente. Es una soledad que uno elige, no una soledad que le imponen. Esa conversación con mis nietas me hizo reflexionar sobre algo importante. Había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Durante los últimos años de convivencia con Alejandra, me sentía muy solo a pesar de estar rodeado de familia. Ahora estaba físicamente solo, pero emocionalmente estaba en armonía. Después de Navidad, empecé a desarrollar nuevas rutinas que llenaran mi tiempo de manera constructiva. Me anoté en un grupo de ajedrez para personas mayores que se reunía 2 veces por semana en el centro comunitario del barrio. En ese grupo conocí a don Armando, un señor de 78 años que había sido contador durante 40 años y que también había tenido conflictos con una nuera problemática. Su experiencia era diferente a la mía, pero tenía elementos en común que nos permitieron conectar inmediatamente. Teodoro, me dijo don Armando mientras jugábamos una partida, yo también tuve que poner límites duros con la familia de mi hijo. No fue fácil, pero fue necesario. A veces los padres tenemos que enseñar respeto, aunque duela. Esas conversaciones con don Armando me ayudaron a procesar mejor mi propia experiencia. Me di cuenta de que no era el único abuelo que había tenido que tomar decisiones difíciles para preservar su dignidad y su bienestar. También retomé una vieja afición que había abandonado durante los años de convivencia, la restauración de bicicletas antiguas. Era algo que me había gustado hacer en mis ratos libres,
pero que había dejado de lado porque Alejandra se quejaba del ruido y del espacio que ocupaban las herramientas. En mi taller del fondo, ahora sin interferencias, pude dedicarme a restaurar bicicletas clásicas que compraba baratas en ferias de usados. Era un trabajo meticuloso que requería paciencia y habilidad, pero que me daba una satisfacción inmensa cuando veía el resultado final. Vendía las bicicletas restauradas a coleccionistas y entusiastas, generando un ingreso extra que me permitía darme gustos que hacía años no podía permitirme. Pero más importante que el dinero era la satisfacción personal de crear algo hermoso con mis propias manos. 6 meses después del desalojo, recibí una visita inesperada. Era mi compadre Esteban, que había sido testigo de mi boda con Beatriz hace 50 años y que conocía toda mi historia familiar. «Teodoro», me dijo cuando le serví mate en el patio, «en el barrio se comenta que echaste a Gonzalo y a su familia de casa. Mucha gente piensa que fuiste muy duro. ¿Realmente era necesario llegar a ese extremo?». Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir detalles. Cómo había empezado la convivencia, cómo había degenerado la situación, cómo Alejandra había llegado al punto de querer cobrarme por vivir en mi propia casa. Cuando terminé de hablar, Esteban se quedó callado durante un rato largo. Finalmente me dijo: «Teodoro, yo te conozco desde hace 50 años. Sé que no sos una persona cruel ni vengativa. Si llegaste a tomar esa decisión, debe haber sido porque no tenías otra alternativa. Esa validación de mi compadre, que me conocía desde joven, me dio una tranquilidad que no había sentido en meses. Me confirmó que mi decisión había sido justificada, que no había sido una reacción exagerada, sino una respuesta necesaria. Esteban también me contó que él había pasado por una situación similar con su yerno, aunque no había llegado al extremo de echarlo de casa. Mi experiencia le sirvió para entender que a veces los límites firmes son necesarios para preservar el respeto familiar. Durante ese primer año de independencia recuperada, también tuve que enfrentar algunos desafíos prácticos. Mantener una casa grande solo no era fácil, especialmente con mi edad y mis limitaciones físicas, pero en lugar de verlo como un problema, lo convertí en una oportunidad. Contraté a Marta, una señora de 50 años que necesitaba trabajo, para que viniera 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza y algunas tareas domésticas. Marta resultó ser mucho más que una empleada doméstica. Era una mujer inteligente y conversadora que había criado 5 hijos sola y que tenía una perspectiva muy sabia sobre las relaciones familiares. «Don Teodoro», me dijo un día mientras preparaba el almuerzo, «usted hizo lo correcto echando a esa nuera abusiva. Yo vi durante años cómo lo trataba cuando pasaba por la calle. No era manera de tratar a un señor mayor que les había dado todo». Esas observaciones de Marta me confirmaron que los abusos de Alejandra habían sido evidentes incluso para extraños, que no había sido mi imaginación ni mi susceptibilidad, sino comportamientos objetivamente irrespetuosos. También establecí una rutina de ejercicios suaves en el patio de mi casa. Todas las mañanas hacía caminatas de media hora y ejercicios de estiramiento que me ayudaban a mantener la movilidad y la energía. Esta rutina de ejercicios no solo mejoró mi salud física, sino también mi estado de ánimo. Me sentía más vital, más independiente, más capaz de cuidarme a mí mismo sin depender de nadie. Un año después del desalojo, decidí hacer algunas mejoras en la casa que había postergado durante años. Pinté todas las habitaciones con colores que me gustaban, cambié algunos muebles viejos, mejoré la iluminación del taller. Era la primera vez en décadas que podía tomar decisiones sobre mi hogar sin tener que consultar con nadie, sin tener que justificar mis gustos, sin tener que escuchar críticas sobre mis elecciones. El resultado fue una casa que realmente reflejaba mi personalidad y mis necesidades, un hogar donde me sentía completamente cómodo, donde cada objeto tenía significado personal, donde podía vivir según mis propios ritmos y preferencias. Durante este proceso de renovación, las nietas me visitaban regularmente y participaban de los cambios. Les encantaba elegir colores para las paredes, ayudarme a ordenar herramientas, opinar sobre la decoración.
Abuelo, me dijo Valentina mientras pintábamos juntos la pared del taller, me gusta cómo está quedando tu casa. Antes estaba toda desordenada y llena de cosas que no eran tuyas. Ahora parece la casa de un abuelo de verdad. Esa observación de mi nieta de 7 años me llegó profundo. Me hizo entender que incluso los niños habían percibido que durante años mi casa no había reflejado mis gustos ni mis necesidades. Hace 6 meses tuve una conversación importante con Gonzalo. Había venido a traer a las nenas y se quedó un rato tomando mate conmigo en el patio recién pintado. Papá, me dijo, quiero contarte algo que tal vez te va a sorprender. Alejandra está yendo a terapia psicológica. Dice que necesita entender por qué se comportó como se comportó durante todos esos años. Esa información me sorprendió positivamente. Me alegraba saber que Alejandra estaba reflexionando sobre sus comportamientos, que estaba buscando ayuda profesional para entender y cambiar patrones de conducta problemáticos. El terapeuta le está ayudando a entender que tenía problemas de control. Me siguió contando Gonzalo, que cuando se quedó sin trabajar, trató de compensar sintiendo que controlaba la casa donde vivíamos, pero se fue al extremo y terminó lastimando a toda la familia. Esa explicación psicológica no justificaba los años de maltrato, pero me ayudaba a entender las motivaciones detrás del comportamiento de Alejandra. Me daba esperanza de que los cambios que había mostrado en los últimos meses fueran genuinos y duraderos. También me contó que Alejandra había conseguido un ascenso en su trabajo y que estaba mucho más satisfecha profesionalmente. Tener desafíos laborales reales, responsabilidades propias y reconocimiento por su trabajo le había devuelto la autoestima de manera saludable. Está más tranquila, más segura de sí misma, me dijo Gonzalo, y eso se nota en cómo trata a todos en casa. Ya no necesita controlar todo porque tiene otras cosas importantes en su vida. Esa evolución de Alejandra me confirmó algo que había intuido. Gran parte de su comportamiento abusivo había venido de la frustración de estar sin trabajar, sin propósito propio, dependiendo completamente de otros para su sustento. El mes pasado, Alejandra me propuso algo que me sorprendió. Vino a casa un sábado cuando las nenas estaban visitándome y me pidió hablar a solas. Teodoro, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero quería preguntarte si estarías dispuesto a que tengamos almuerzo familiar una vez por mes, acá en tu casa, con las nenas, pero como familia normal. La propuesta me pareció razonable. Durante el año de separación, todos habíamos aprendido a valorar el tiempo juntos de manera diferente. Un almuerzo mensual nos permitiría mantener vínculos familiares sin volver a dinámicas tóxicas de convivencia. Acepté su propuesta, pero con condiciones claras. Los almuerzos serían en mi casa porque era mi territorio, con mi comida según mis horarios. Cualquier falta de respeto significaría que se suspendían indefinidamente. El primer almuerzo familiar fue el mes pasado. Alejandra llegó puntual con las nenas y con una torta casera que había hecho como gesto de agradecimiento. Se comportó como una invitada respetuosa, ayudó con la mesa, elogió la comida, participó de conversaciones sin tratar de dirigirlas. Ver a toda la familia reunida otra vez, pero esta vez con respeto mutuo, me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Las nenas estaban felices de tener a todos los adultos importantes de su vida en el mismo lugar sin tensiones. Después del almuerzo, mientras tomábamos café, Alejandra me dijo algo que me emocionó. Teodoro, estos meses viviendo independientemente me enseñaron a valorar todo lo que hiciste por nosotros durante 6 años. No solo darnos techo, sino paciencia, generosidad, amor incondicional. También me pidió perdón otra vez, pero esta vez con más profundidad y comprensión. No solo se disculpó por los abusos específicos, sino por haber perdido de vista que yo era una persona con sentimientos, necesidades y derechos. Durante los últimos meses, he notado cambios positivos en toda la familia. Las nenas han madurado mucho. Han aprendido a valorar las visitas al abuelo como momentos especiales. Han desarrollado más independencia y responsabilidad. Gonzalo se ha convertido en un padre más presente y participativo. Sin la tensión constante de los conflictos familiares, puede concentrarse en disfrutar realmente del tiempo con sus hijas.
y Alejandra ha encontrado un equilibrio entre ser madre, trabajadora y persona individual. Ya no necesita controlar a otros para sentirse valiosa, porque tiene logros propios de los cuales estar orgullosa. La semana pasada, mientras trabajaba en mi taller restaurando una bicicleta de los años 70, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella noche cuando Alejandra me gritó que si no pagaba, no podía dormir en mi casa. Me di cuenta de que había recuperado algo más que mi hogar y mi dignidad. Había recuperado mi identidad como persona independiente, como hombre capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, como abuelo que pone límites sanos para enseñar respeto. Durante años, había permitido que otros definieran las reglas de mi propia vida. Había aceptado ser tratado como ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Había normalizado abusos porque creía que mantener la paz familiar era más importante que mantener mi autorrespeto. Pero aquella noche, cuando Alejandra cruzó la línea final, cuando trató de cobrarme por vivir en mi propia casa, algo se despertó en mí. La dignidad que había estado dormida durante años finalmente se reveló y me dio la fuerza para actuar. Hoy puedo decir que soy un hombre más completo, más auténtico, más en paz conmigo mismo. He aprendido que el amor familiar verdadero incluye límites, que la generosidad no significa sometimiento, que la edad no significa perder derechos. Mi nuera me gritó: «No pagas, no duermes aquí», creyendo que podía extorsionarme en mi propia casa. Pero la noche siguiente descubrió que había subestimado terriblemente al dueño de la propiedad donde vivía gratis. Mi nuera me gritó: «No pagas, no duermes aquí», creyendo que podía extorsionarme en mi propia casa. Pero la noche siguiente descubrió que había subestimado terriblemente al dueño de la propiedad donde vivía gratis. Y vos, que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien abusa de tu generosidad, si alguien se aprovecha de tu bondad para maltratarte, tenés todo el derecho de poner límites firmes. Tu casa es tu refugio, no el reino de alguien más. La gratitud no es opcional cuando vivís gratis en casa ajena. El respeto no se puede negociar cuando dependés de la generosidad de otra persona. Y la dignidad no tiene precio, sin importar cuánto pueda costar recuperarla. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es mantener la paz familiar a cualquier precio, sino mantener el respeto propio, cueste lo que cueste.